Buenas tardes amigos, buenas noches, quizás ya. Dios les bendiga de una manera especial. A su nombre gloria para siempre. Queremos invitarte a quedarte un rato allí para compartir la enseñanza de la palabra. Yo creo que todo lo que nos enseña la palabra es bueno e importante. Bendito sea Dios. Y sé que hay temas en la Biblia que muy poco se tocan, pero que Dios está interesado en que nosotros toquemos todo lo que concierne a la palabra de Dios. Es importante, muy importante. No hay temas vetados, prohibidos. No hay nada de eso. Alabado sea Dios. Claro que si uno no entiende un tema, mejor tampoco lo comparta. Por eso es necesario que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos haga entender la palabra, todo lo concerniente a la palabra, para que nosotros estemos claros y podamos colaborar en la obra de Dios con la enseñanza siempre, para dejar claro a los demás, independientemente si la aceptan o no. Lo más importante es que sí sepan que sí está escrito. Alabado sea Dios. Hay un tema en la Biblia que oigo a menudo. Es un tema que habla de predestinación. Predestinado. Entendiendo la palabra predestinado como algo que ya está hecho. Solo falta recorrerlo. O sea, ya no hay más nada que hacer. Si se dice o en el argot popular que alguien que ya está predestinado a algo, le sucederá lo que ya está determinado, quiera o no quiera, haga lo que haga. Pero este tema en la Biblia no está de esta manera, aunque sí está la palabra predestinado. Por lo cual queremos, bendito sea Dios, que queremos dar un poco de claridad, ¿por qué no decir bastante claridad? Ya que la palabra de Dios es luz. Yo quiero leer este versículo. Hay varios, pero principalmente este versículo de Romanos 8:29, donde dice la palabra. El título allí es Más que vencedores. Pero dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Allí habla de la predeterminación. Y escucho a menudo personas hablar de esto. De hecho, vi una publicación en Facebook por estos días, que como él no sabía, así describió, que como él no sabía quiénes eran los elegidos y los no elegidos, por eso él le predicaba a todos, porque ahí estaban los unos y los otros. Quiero decirle que esto no funciona así en la obra de Dios. Por la palabra, bíblicamente hablando, esto no funciona de esta manera.
ya que la palabra predestinada en este versículo nos está hablando no de los que de seres, personas que Dios ya a dedo señaló. Este sí, este no, aquel. Es decir, que si alguien no está predestinado, ni si hace lo que hace según este concepto y según esta doctrina, no pasaría nada con él. Y mi amado amigo y hermano quedaría sin piso. Sería echado por tierra un principio de Dios, si así fuera eso. Si así fuera, que ya eso está predeterminado, los que se van a salvar, estaría uno de los principios que correría por tierra, es aquel que dice que Dios no hace acepción de personas. Y yo sigo creyendo que Dios no hace acepción de personas, y si esto ya estuviera predeterminado, como dicen algunos, sí habría acepción de personas. Otro versículo que estaría anulado. ¿Para qué estaría ese versículo en la Biblia? Aquel que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Si ya está predeterminado, como algunos ya dicen, y lo habrán dicho muchos toda la vida, todo el tiempo, ese versículo tampoco tendría sentido, ya que el que se va a salvar, como me dijo una vez un hermano, parece que él no le gustaba salir a llevar la palabra, y yo le pedían que acompañara, y él sacó como excusa y dijo, hermano, ¿para qué? ¿Para qué se va a predicar si Dios va a traer a los que va a salvar? Él los trae. Alabanzas al Señor. Son conceptos erróneos. De allí nace la herejía y de allí nace la apostasía en el pueblo de Dios. Un error doctrinal. Y de hecho encuentran el versículo en la misma palabra, pero sacado de todo contexto bíblico. Bendito sea Dios. A los predestinados, de los que habla Romanos 8:29, ¿sabe quién son? Los creyentes. Cuando ya la persona, por eso dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese oyó y creyó. Ahí sí ya hay una predeterminación para el creyente. Y para el que no está creyendo también hay una predestinación, la condenación. Pero no porque sea fulano o fulana de tal. Espero me entiendan, espero no confundir a ninguno. Dios permite que se toque este tema que para muchos resultará espinoso. Ahora, nosotros leemos aquí, porque a los que antes conoció. Amén. Alguien puede soltar la pregunta. ¿Qué era que antes Dios no los conocía? Me vuelvo y le digo, cuando no eran creyentes, también Dios nos conocía. Pero no nos conocía como creyentes. ¿Estamos claros? Porque dice que los que, antes de hablar de predestinación, habla de haberlos conocido primero. ¿Y qué es lo que Dios quiere decir cuando ahora nos conoce? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, famosísimo versículo y famosa escena? Un día, gente que no se sometieron a Dios, a su palabra y a sus preceptos, a sus principios, sino que hicieron como les dio la gana, aunque usaron la palabra y de hecho hasta tuvieron un respaldo. ¿Cuál es esa escena de la que traemos a colación? Esa escena cuando muchos en aquel día llegarán
delante del Señor y le dirá: Señor, Señor, ábrenos en tu nombre. En tu nombre, y si echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos, hicimos esto o aquello. ¿Por qué se escucha la voz del Señor diciéndole: sí, tal vez eso sea cierto, pero yo no los conozco? ¿Habrá un ser humano a quien Dios no conozca sobre la tierra? Si el mismo salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Alabado sea Dios. Y sabe una cosa, alabado sea Dios, que Dios no los conocía como cristianos. Y se lo vamos a demostrar leyendo el versículo de Gálatas 4:9. Bendito sea Dios, porque Dios espera y quiere que nosotros tengamos claridad en todo el asunto de la palabra. Dice la exhortación de Pablo a las iglesias de Galacia, que, por ejemplo, en el 4:8, capítulo 4, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, eso lo entendemos sin ningún estudio bíblico. Antes no conocíamos a Dios cuando no éramos creyentes, porque si alguien no es creyente todavía, no conoce a Dios. Pero aquí se le escribió a creyentes: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Se requiere un exégesis, un estudio profundo para saber algo de este versículo. Creo que está escrito sencillamente, que lo podemos entender, comprender y aceptar. Pero el versículo 9 dice: más, dijo Pablo, más ahora, conociendo a Dios, dice algo relevante, o más bien, siendo conocido por Dios. Vuelve a hacernos la pregunta: ¿Dios los conocía antes? Sí los conocía, pero no los conocía como cristianos. Pero ahora Dios los conoce y nos conoce si somos o no somos creyentes. Allí es donde está el verdadero meollo, el epicentro de toda esta idea. Es que porque alguien puede sacar una excusa: es que yo no sé si estoy entre los escogidos, es que yo no sé si estoy entre los elegidos. Así va a decir cualquiera, y así está hablando mucha gente. Pero estos que Dios conoce, ahora son conocidos por Dios, es porque ahora no los conoce y nos debe conocer como creyentes. De hecho, hasta el mismo diablo sabe quién es creyente y quién no es creyente. Usted vaya a la escena donde Pablo, o donde aquellos 7 hijos de Ebseba, un tal Ebseba, exorcistas ambulantes, pretendieron liberar a un hombre y dijeron: te rogamos por Jesús, en que predica Pablo. Y el hombre endemoniado dijo: yo sé quién es Jesús. Pero también dijo: pero a Pablo también lo conozco. Y Dios conocía a Pablo, porque ahora lo conoce. Dios no conoció a Pablo cuando era Saulo. No lo conoció como creyente, lo conoció como no creyente. Entonces, hermano amado, amigo, no existe tal predestinación. Aún cuando la Biblia dice que me apartó desde el vientre de mi madre.
Cuando la Biblia dice esto, escuche, hay un caso específico de Isaac, que Dios, allí Isaac se llama el hijo de la promesa, de un vientre estéril. Romano dice que no había hecho bien ni mal, sin embargo, había sido llamado desde el vientre de la madre. Bendito sea Dios, como Jeremías, profeta a las naciones. Pero también nos habla desde el vientre de la madre naturaleza, porque nosotros tenemos dos naturalezas, la común, la humana, la física. Y nosotros, la madre naturaleza, como dicen algunos, mire que en Cantar de los Cantares habla de los que no han sido cortado el ombligo todavía, porque está bajo el imperio de la naturaleza humana, que está bajo el pecado. Y los que tienen, dice, tu ombligo como taza redonda, algo así, vasija redonda. Está hablando de que hubo un corte, ya no se alimenta de esa madre como el niño en el vientre de la madre. Alabado sea Dios, sino que ahora se alimenta por la fe. Pero quiero que escuche este versículo. Y aquí habla de una predeterminación. El capítulo 2 de, alabado sea Dios, de Primera de Corintios. Dice aquí la palabra. Bendito sea Dios. Alabanzas al Señor. Dice que Dios, dice según 1 Corintios 2:7. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual, escuche, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto sí es muy importante y necesario de entender. Ahora, ¿qué predestinó Dios? La sabiduría, la gloria de Él. ¿Para quién? ¿Para quién está predestinada? Aquí sí hablamos de esa, del pago, de la cuota, de lo que está establecido para el creyente. Ya está determinado. Bendito sea Dios. La gloria de Dios. Esa sí está predeterminada. Y dice que Dios predestinó esa gloria. Allá predestinó a los creyentes, a los no creyentes. Están predestinados porque la paga del pecado es muerte, y eso no lo cambia nadie, absolutamente nadie, amado amigo. Eso no lo puede cambiar ningún ser humano. Lo que está establecido por Dios, pero no te dejes llevar de que tú digas, de pronto estoy entre los predeterminados, y simplemente Dios me salva, crea o no crea. Eso sería absurdo. Cristo no murió bajo esa condición. Cristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así de sencillo. Eso no existe la predeterminación. Que ya el que está predestinado, así no crea, se va para el cielo. ¿Sabe que la Biblia no dice eso? Más los cobardes e incrédulos estarán fuera. ¿Te das cuenta que sí depende del ser humano también? Dios hizo toda la provisión, pero depende del ser humano al creer, al aceptar, al entender a Dios. Entonces, al ser creyente, queda en la predeterminación que está establecida. ¿Para quién? Para los creyentes. ¿Para dónde? Para el cielo, para llevarnos a su reino. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Si así no fuera, la salvación no se perdiera.
y menos el que está predeterminado según los hombres. Eso no se perdiera. Pero mi amado amigo, usted sabe que estamos en un camino angosto y que aquel que lo hace ancho se salió del camino, así de sencillo, se perdió, se fue para otro lado. Por eso tenemos que ser claros. Lo que Dios predetermina es su gloria y el lugar. Ese sí está en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Eso sí está predeterminado. ¿Para quién es eso? Para los creyentes. No es para cualquiera, es solo para los creyentes. Porque mire, cuando usted lee un versículo que allá no entrará ni sangre ni carne, allá no entrará nada inmundo, allá no entrará nada sucio. Y si un predeterminado está aquí sucio y se murió hoy, no, pero ese estaba predeterminado, se fue así sucio, estaría Dios contradiciendo la palabra y Dios jamás, de los jamases, contradecirá su palabra. Por eso este tema tan importante, bendito sea Dios para siempre. Por eso cuando alguien escuche, cuando alguien cree en la doctrina de la predestinación y se considera entre los predestinados, va a ser un religioso. Le va a decir, me alcanza con lo que tenga. No habrá esfuerzo. La Biblia dice, esforzaos a entrar al reino de los cielos, porque en aquel día muchos procurarán entrar y no podrán. Israel era el pueblo elegido, escogido por Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Desde Israel se iba a enviar el evangelio a todas las naciones. Israel no quiso y Dios levantó a la iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Por eso dice la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, lo que hemos recibido? La Biblia dice, retén lo que tienes. Es decir, si estás predeterminado, no tendrías por qué retener nada. Sencillo, Dios te dijo, tú vas para el cielo, hagas o no hagas. Así no es, así no lo dice la Biblia. Por eso, amados, yo quiero dejar esta reflexión, esta pequeña reflexión en